están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos una noche más a su programa, Se trata de Él. Esta noche tenemos una enseñanza muy especial. Hemos venido trabajando en una serie que hemos llamado Artesanos de este tiempo. Y te invito a que los puedas buscar en YouTube para que puedas ver la secuencia de lo que se ha venido enseñando y puedas entender un poco mejor quizás la secuencia de las clases. El día de hoy, bueno, hemos hablado sobre el corazón, hablamos sobre qué son los artesanos, hablamos sobre las habilidades, sobre la técnica, la espiritualidad, pero hoy quiero hablarte de algo muy especial que Dios no solamente ha puesto en nuestro corazón para poder compartir con ustedes, sino que es algo que Dios ha trabajado con nosotros a nivel del camino, a nivel de ministerio, y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, así que póngase cómodo, cómoda, busque su Biblia, busque su agenda para que usted pueda hacer sus apuntes y también dele compartir para que otras personas puedan ver este video y sé que va a ser de mucha bendición para ellos. Artesanos, todo lo que tiene que ver con arte, danza, pintura, música, etc. Continuamos, así que te voy a pedir que escuches esto con mucha atención, por favor, y te voy a pedir que le pidas al Espíritu Santo en este momento que te dé sabiduría para que puedas comprender lo que Dios quiere transmitirte esta noche a tu corazón. No es solamente una palabra, sino una palabra que va un poquito más allá y necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Reyes 24:14 que dice: además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, a un total de 10,000 personas. Dice, no quedó en el país más que la gente pobre. Y quiero hablarte de dos cosas específicamente esta noche acerca de este versículo. Y la primera es sobre nosotros los artesanos. Hemos estado hablando sobre artesanos de este tiempo, sobre las capacidades y los talentos, los dones que Dios nos ha entregado. Pero también quiero hablarte esta noche de una parte muy importante que es la mente del ser humano. Tiene un papel sumamente importante en lo que nosotros hacemos en el arte. La mente puede ser usada para bien o para mal, puede ser usada de una forma increíble y espectacular para poder crear y transmitir diseños de parte de Dios, pero también puede ser usada para poder transmitir limitaciones, para poder transmitir obstáculos, para poder transmitir muchísimas cosas que no son de bendición al pueblo de Dios. En la mente del ser humano comienza la batalla más grande de todos los tiempos. Las batallas más grandes que un adorador pueda tener están en su mente. Porque cuando un pensamiento comienza a tomar forma como pastora, bueno, cuando tú comienzas a alimentar un pensamiento, a alimentarlo, a pensar todos los días en eso, a soñar con eso, como fuera, ese pensamiento se convierte en un sentimiento y esos sentimientos te pueden bendecir o te pueden traicionar. Entonces, el campo de batalla más grande que tiene un cristiano, que tiene un adorador, que tiene un danzor, que tiene un músico, que tiene un pintor, etcétera, es su mente. Porque las limitaciones van a estar allí, diciéndote no puedes, no fuiste diseñado para esto, otros lo lograrán, pero tú no, este no es el tiempo, déjalo para después. Como también si tú alimentas tu ministerio, tu mente comenzará a decirte tú puedes, tú lo vas a lograr, tú fuiste diseñada para esto, este es tu tiempo, este es tu kairos, este es el momento en el que tú puedes hacer las cosas. Tú decides lo que quieres pensar, tú decides lo que quieres accionar. Tu vida es el resultado de tus pensamientos. Tu vida es el resultado de lo que tú eres en la presencia de Dios. Pastora, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Todo. Por eso vemos arte rota, porque hay gente que transmite con corazones rotos, con mentes dañadas. Entonces, vea qué impresionante porque la escritura dice, se llevó cautivo a todo Jerusalén,
Dice, a los príncipes, a los hombres valientes, estoy leyendo en la versión Reina Valera, dice, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y los herreros. El enemigo no está interesado en gente que no tiene capacidades que puedan ser usadas por Dios. El enemigo no está interesado en personas que ya su cautividad o lo que han estado pensando, sintiendo, su entorno no les permite llegar a la presencia de Dios. Entonces, es importante el que nosotros podamos saber esta noche, comprender esta noche, que los artesanos y los herreros, los músicos, los adoradores, los cantores y los danzores, somos gente a la cual el enemigo tiene la mira. Somos gente a la cual el enemigo quiere llevar cautiva. Somos gente a la cual el enemigo ha puesto toda su energía allí para sacarte del propósito de Dios. Es por eso que te cuesta decidir ensayar, te cuesta decidir comenzar algo y cuando por fin lo comienzas a veces lo abandonas. Entonces, sin importar el lugar, el artesano tiene la capacidad de desarrollarse donde sea. Escucha esto. Tiene el talento para crear, que ya es algo nato que traemos. Dice, la habilidad para construir, para transmitir y el diseño, aún en momentos, lugares o temporadas donde otros no pueden. Entonces, dice acá, es ese el motivo por el cual Dios nos eligió para ser los artesanos de este tiempo. Si hay algo por lo cual Dios te eligió para ser artesano de este tiempo, es por esta razón. Es por este motivo. ¿Por cuál, pastora? Porque tienes la capacidad de manejar la temporada. Porque tienes la capacidad de crear, de danzar, de transmitir, de diseñar en esta temporada. Los artesanos no solamente somos personas con habilidades y diseño. Somos personas escogidas por Dios para algo específico. Y déjame decirte que tú tienes la capacidad para crear en esta temporada y la condición para hacerlo. Pastora, no están abiertas las iglesias, no podemos danzar, no podemos cantar. ¿Quién dice que no se puede? No se puede en el templo, pero tú en tu casa sí puedes. Tú tienes que empezar a trabajar en lo que Dios te va a permitir transmitir en un determinado momento y si puedes, hazlo ya. ¿Y qué voy a transmitir en esta temporada? Alegría, misericordia. ¿Qué más puedo transmitir? Gozo, adoración, paz, esperanza. La gente necesita recibir eso. Y ese es una de las cosas por las cuales tú eres un artesano de este tiempo. Dios te escogió para esta temporada. Somos la generación que le tocó vivir el COVID-19 y todo un año de pandemia. Somos la generación que tuvo que enfrentarse a situaciones adversas y a cosas totalmente desconocidas. Pero también somos la generación escogida por Dios para transmitirle esperanza a otros a través de nuestro diseño y de nuestro arte. Continuamos. Así que dice, aunque no lo creas, siempre tendrás gente a que te sigue. Esos sean tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos o una congregación completa. La gente espera lo mejor de ti. Y cuando hablamos de arte, mucha gente se desborda frente a un altar o en un momento determinado. Pero realmente la adoración se vive día a día y lo que nosotros pasamos lo hacemos todos los días y a cada momento. El enemigo no le interesan otros. No creas que él se desentiende de ti. No pienses que tú no eres un peligro para él porque sí lo eres. Cuando tú comprendes que tú estás del lado de Dios, cuando tú aceptas esa verdad, cuando tú entiendes que hay un propósito en tu vida más allá de una danza y de 2 saltos y 2 vueltas y un momento emotivo con el Señor, y tú entiendes
que te conviertes en una persona que está frente al enemigo, porque si tú no caminas con él, estás enfrente, hermano. Así que asegúrate de estar enfrente y no caminando con él. Entonces, cuando tú aceptas esa verdad, pastora, ¿cuál verdad? La verdad de que tú eres un peligro para el enemigo, te conviertes en un blanco para él también. Tienes que saber que tu mente va a jugar un papel muy importante y que tú tienes que seguir avanzando y que tú tienes que seguir caminando aún en estas circunstancias, aún en la cautividad, aún en los momentos tristes, en los momentos difíciles, en los momentos en los que no se puede creer a veces. Y no porque nos falte la fe, sino porque todo alrededor a veces nos golpea tanto, nos oprime, que tú tienes que decidir creer. En ese momento, cuando tú decides creer, es un momento clave para ti porque comienza una nueva temporada. El problema no comienza cuando te ves, el problema no comienza, perdón, cuando no te ves como Dios te creó. El problema comienza cuando tú empiezas a verte en el espejo y a escuchar voces, a ver a otros en ti, a ver las opiniones de otros, diciéndote muchísimas cosas que no son positivas. Mírate en el espejo y mírate real y listo o lista para crear tu vida, porque ese es tu diseño. Tu vida es tu diseño. Pastora, yo no tengo diseño para nada. ¿Y tu vida? ¿Cómo la vas a crear? ¿Cómo es que la vas a plasmar? ¿Cómo es que vas a diseñar lo que estás viviendo? Tu vida es un lienzo. Y lo que tú decides escribir todos los días y pintar en ese lienzo es lo que estás viviendo. Esa es tu realidad. Y pronto será tu pasado. Así que asegúrate de hacerlo correctamente. Muchos artesanos a lo largo del camino se descuidan y dejan entrar la pobreza a sus pensamientos. Escucha esto. Se sienten incapaces de crear o de transmitir o de diseñar o de hacer cualquier cosa que tenga que ver con el arte. Aquí vamos a profundizar un poquito. Gente que empezó con todas las ganas en una iglesia, en un lugar, en una academia, en un sitio, no sé, en una universidad, y de repente su ánimo se viene al piso porque empezó a escuchar las voces que golpearon sus pensamientos y aquellos pensamientos se convirtieron en sentimientos y esos sentimientos los sacaron y los alejaron del propósito de Dios. Dice que descuidan y cuando la pobreza ingresa al pensamiento, la gente carece de diseño, carece de creatividad, no solamente para pensar y hacer y crear, sino para hablar. Y recuerda que tenemos en nuestra boca, dice Proverbios 15, la capacidad de la vida y la muerte. Eso tenemos en nuestra lengua. Así que, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Pastor, hace mucho que yo danzo y solamente sigo a mi líder, porque Dios no me ha dado una danza, porque es que yo. Pero también tenés que ser realista y darte cuenta que tal vez no buscas al Señor como lo buscabas antes, cuando Dios te regalaba momentos especiales con Él y te daba palabras proféticas y te daba danza. Entonces es importante que tú sepas esto. Es ahí donde vienen las copias y las malas decisiones. Gente haciendo un montón de cosas que Dios no le ha enviado a hacer. Gente organizándose en coreografías, en bailes, en una cosa, en la otra, y ocupadísima sirviendo a alguien que hace rato no ven. ¿Escuchaste eso? Gente muy ocupada por servirle a alguien que hace rato no ven. Y no porque no lo conocen, sino porque dejaron de verlo por la pobreza de sus pensamientos y la carencia de sus sentimientos hacia Dios. Dice, la pobreza mental llega cuando creemos que podemos hacer las cosas solos y no necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Aquí hay algo muy importante. Y la Escritura dice que este hombre, este rey, se llevó cautivos a los príncipes, a la gente que tenía liderazgo. Se llevó cautivos a los hombres valientes, a los guerreros, a los que peleaban.
Se llevó cautivos a los artesanos, que eran los que tenían toda la parte de crear, y a los herreros, que eran los trabajadores, pero a los pobres dice que los dejó. Y aquí hay algo muy importante, porque la pobreza de la cual se habla en este momento, o lo que yo quiero transmitirte, es una pobreza mental, es un estado mental, no es una limitación o una condición social, sino un estado mental. Y la pobreza llega a tocar la puerta de los artesanos de este tiempo, alejándolos del propósito de Dios y queriendo meterlos a la modernidad en la que el mundo está moviéndose, incluso la iglesia. Y yo sé que no me vas a aplaudir y sé que a muchos esto no les va a agradar, pero la escritura dice en Jeremías, volved a la senda antigua. ¿Por qué el Señor nos manda a volver a la senda antigua? ¿Qué es la senda antigua? Cuando tú conoces la escritura, cuando tú estudias a Jesús, tú te das cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan y que aunque Él haya inventado todo, hay cosas que definitivamente no caben en un templo, en un altar, y menos si tienes una vestimenta de adorador puesta. A mí no me transmites nada, a mí no me ministras cuando tú estás revolcándote en el piso. Perdóname, pero es lo que yo siento. A mí no me ministras. Entonces, la pobreza mental entra cuando yo creo que el hermano que está pegado a la Biblia está religioso. Ah, es que los religiosos. Y entonces queremos disfrazar el mundo que vive en mí, que yo estoy abrazando. Cuando Dios me confronta, lo quiero disfrazar a ese confrontamiento diciendo que es que esa persona es religiosa. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice? Entonces, cuando estas cosas acontecen, me doy cuenta que la pobreza llega a golpear el estado mental de aquellos artesanos y a querer sacarlo de su propósito. Yo veo a gente haciendo artes muy bonitas que cautivan y captan mi atención por el ensayo visual que tienen. Pero cuando yo empiezo a buscar al Espíritu Santo, me doy cuenta que no está allí. Y eso es una pobreza mental, porque carece de espiritualidad, carece de transmisión de una palabra profética, evangelística, o simplemente una palabra de consuelo, de esperanza o de alegría en medio de una danza. Es impresionante porque este versículo claramente habla de que estas personas se quedaban, dice que se quedaban ahí, se quedaban atascadas, no eran llevadas ni cautivas, ni tampoco eran llevadas a ningún otro sitio. Quiere decir que cuando nosotros dejamos entrar esa pobreza mental a nuestra mente y apartamos al Espíritu Santo, dejamos de crecer. Es el momento en el que nos estancamos y nos quedamos en un solo sitio, haciendo lo único que sabemos hacer. Pero porque lo sabemos hacer, no porque el Espíritu lo está pidiendo, no porque el Espíritu me está direccionando. Yo creo que aquí lo importante no es correr ni llegar primero, lo importante es caminar paso a paso y dar pasos seguros en los que tú puedas avanzar subiendo peldaños y dándole la gloria siempre al Señor. El arte es crear con la revelación de Dios, porque te recuerdo que lo que somos es por Él y para Él. No se te olvide que tu danza es para el Señor, no se te olvide que lo que tú diseñas y puedas crear, sea espectacular o sea más o menos o sea poquito, es para Él y por Él. Se nos olvida a veces cuando la pobreza entra en el pensamiento y sacamos al Espíritu Santo, nos sentimos importantes y comenzamos a quitarle ese lugar que ocupaba el Espíritu Santo. Como ya se le ha sacado, se empieza a ocupar de vanagloria. Se empieza a ocupar de personas prepotentes, orgullosas, que solamente quieren imponer sus ideas en un lugar o en un grupo de personas porque sienten que eso es lo correcto. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Somos equipo, somos cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo. Aquí no se trata de ti, ni de mí, se trata de Él. Porque el que tengas una verdad, escúcheme esto, por favor, el que tengas una verdad
no te da el derecho a compartirla como te da la gana. El que tú transmitas una verdad no te da el derecho a hacer lo que tú quieras en un altar. Porque es que así, no. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, tú tienes humildad y tienes amor por lo que haces. Y por otros que están a tu lado. Por otros que no les sale el paso. Por otros que no pueden levantar los brazos. Por otros que son personas que no han logrado tocar un pandero acorde a lo que Dios quiere que toquen en ese momento. Cuando tú tienes la verdad de Jesucristo, te das cuenta que esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en ti, te va a redarguir a ti primero para poder bendecir a otros. No puedes ir por la vida dándole bibliazos a la gente o diciendo que lo que piensas es solo porque tú lo dices, queriendo imponer tu verdad. Jesucristo habló de la verdad y la dijo como era. ¿Le cayó mal a la gente? Pues sí, era la verdad. Hipócritas, fariseos y un montón de cosas más, dijo Jesús. Se enojó en algún momento y tiró las mesas, molesto por lo que estaba pasando. Pero no quiso imponer su verdad. Él fue a la cruz, sabiendo que él era el Hijo de Dios, y fue a pagar un pecado tuyo, mío y de la humanidad completa. ¿Qué nos hace pensar que porque tenemos un diseño de Dios? ¿Qué nos hace pensar que porque tenemos un talento para crear, podemos imponerle la verdad a otros? Podemos transmitirla, pero no podemos imponerla. Si el evangelio no se comparte de la forma correcta, no funciona, y no es porque carece de poder o de verdad, es porque se transmite mal. Gente en los altares haciendo locuras que nadie comprende. Perdóname, tengo que decirlo. Mucha gente no se ha acercado a Jesús por las locuras que ven en los altares. Y no digo que no sea, no te estoy diciendo que es que el Espíritu Santo no está, no. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Hay momentos para todo, pero no todos los momentos son de locura. Hay momentos de cordura, donde el Espíritu ministra también. Momentos de llanto donde el Espíritu ministra, momentos de risa, momentos de levantar las manos, momentos de danzar, momentos instantes que el Espíritu Santo aprovecha. Pero dice, si el Evangelio no se comparte de la forma correcta, si tú no danzas con el Espíritu Santo y esa verdad que te dirige, tú estarás compartiendo cualquier cosa y más bien alejando a otros de la presencia de Dios. Y perdóname, pero Pablo le decía a Timoteo que tendrás que dar cuentas a Dios de tu ministerio. El arte también es sanar el pensamiento para poder crear correctamente. Y llegamos al punto de esta clase. El arte también es sanar el pensamiento para poder crear correctamente. ¿Quieres crear correctamente en la presencia de Dios? Sana tu pensamiento. La escritura cuenta una historia sobre David. Todos sabemos quién es David, todos lo conocemos. Pero a mí me impresiona que hay un momento en el que David se enfrenta a Goliat y David no le tenía temor. Y David, en ese momento que se enfrenta a él, nunca dijo, es que el gigante, es que Goliat. No, David le dice, incircunciso. Porque en su pensamiento así David lo veía. Y la batalla entre David y Goliat estaba ganada desde el pensamiento hasta la acción de David. Pastora, Dios estaba con él, sí. Dios lo envió, sí. El Espíritu Santo, sí. Pero había una condición de un pensamiento sano y correcto en medio de la batalla. ¿Sabes por qué estás perdiendo batallas a veces? Porque estás pensando mal. Piensas con el corazón o con el hígado, peor. Porque pasa, a veces piensas con el hígado. Hoy no la pongo a danzar porque, es que me hizo, es que véala, es que míralo y así le sirve al Señor.
Hermano, sana tu pensamiento para que puedas crear correctamente, para que puedas transmitir tu verdad de la forma correcta, porque al final no es tuya, es de Jesucristo, tú solamente eres el transmisor. Aleluya. Y voy avanzando porque tenemos que terminar pronto. Entonces, el arte también es sanar el pensamiento. El único y la mayor obra de arte que existe es Jesucristo. Él no tiene margen de error. Jesús es perfecto, sin pecado, fue y es y será el sincero y es nuestra absoluta verdad. Trajo nuestra salvación y nuestra verdadera realidad. Y eso es lo que tú tienes que transmitir. Eso es lo que tú tienes que vivir. Porque antes de poderlo transmitir, tú lo tienes que recibir y lo tienes que vivir. No trates de imponerle a otros una verdad que tú no vives. No trates de imponerle a otros verdades que tú solamente lees, pero realmente no las conoces, porque no va a funcionar. No va a funcionar. La palabra de Dios y la danza y la escritura no es para manipular al pueblo de Dios, es para transmitirles una verdad y que esta gente sea llena del Espíritu Santo. Los artesanos de este tiempo tenemos que asegurarnos de transmitir correctamente con un corazón sano y una mente renovada en el Espíritu de Dios. Es imposible que tú puedas transmitir a Jesús o transmitir el mensaje correcto si tú no tienes un corazón sano y una mente renovada en el Espíritu. Recuerda que tus pensamientos no son los de Dios. Recuerda que los pensamientos de Dios dice que son para darnos el fin que nosotros esperamos. Dice que son pensamientos de verdad. Y a veces nosotros queremos confundir que porque Dios no me contesta mis caprichos, Dios no me escucha. Esos pensamientos tienen que ser sanados. Tú tienes que comportarte como un artesano de este tiempo y dejar los chineos y los berrinches, porque eso es para niños malcriados que vienen llegando a la presencia de Dios. Si tú ya te pones un traje para servir al Señor, compórtate como el Hijo de Dios que ya eres. Quiere decir que ya tienes la capacidad para servir al Señor, para transmitirlo y para entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que voy terminando acá. Me impresiona mucho y vuelvo a repetirlo porque realmente es importante el que sepas que tú tienes la capacidad para crear, y repasamos un poco lo que dijimos, tienes la capacidad para crear en cualquier temporada, en esta también. Pastora, en medio de lo que estamos viviendo, sí, en esta también. Transmite alegría, transmite gozo, transmite esperanza a los que menos tienen. Recuerda que nuevas son sus misericordias cada mañana. Transmite misericordia, transmite amor porque la gente lo necesita. Aquí no se trata de qué tan bueno eres o qué tan alto puedas saltar. Si lo logras, excelente, pero si no, que sea tu corazón el que realmente toque el corazón de Dios con lo que haces. Nos vemos el próximo viernes, que Dios los bendiga. Recuerden que todas las enseñanzas están en YouTube, así que recuerde que se trata de Él y no de nosotros. Chao, chao.